¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez. Bienvenidos a capítulo de día domingo en Maxi Vinil, el canal de El Vinilo en tu idioma. Este capítulo originalmente lo iba a hacer el jueves, pero dedicamos ese capítulo al Gran Salo Reyes. Gracias a todos los que han comentado ese capítulo y han mandado buenas vibras por lo que hicimos el jueves que recién pasó. Vamos a escuchar hoy día... Voy a traer de vuelta, de hecho, a una especie de leyenda, mito urbano de la música que salta a la fama en 1991 cuando una canción cantada por esta persona, por esta mujer, es una mujer, se hace conocida gracias a la película El silencio de los inocentes. Me refiero a Q Lazarus con la canción Goodbye Horses, temón, temón, temón. Luego de que esa canción saltara a la fama en 1991 en esa mítica escena, el paradero, la identidad y todo lo que rodeaba a Q Lazarus era un completo enigma. Conspiraciones, historias que no eran, se dice qué, se habla qué. Así que Q Lazarus siempre estuvo como en las sombras y no se supo mucho de esta persona hasta hace muy poco, en que nos enteramos ya más detalles de su vida. ¿Por qué hago este video? Porque el 19 de julio falleció Q Lazarus con 61 años, pero solo nos enteramos de esta noticia hace unos días. Porque alguien de la revista Rolling Stones vio un obituario que decía que Diane Lucky, el verdadero nombre de Q Lazarus, había muerto y... hicieron el link, ¿no? Y ahí recién se descubrió, semanas después de que había fallecido Q Lazarus, se supo que ella había muerto y la noticia explota y se hace saber a nivel mundial prácticamente un mes después de su muerte. Muchas revistas y revistas dedicadas a la música dedicaron artículos a la muerte de Q Lazarus. Aquí tengo algunas imágenes, la verdad que uno escribe Q Lazarus y se encuentra con muchas notas de prensa justamente por lo que yo les decía. El mito rodeó durante mucho tiempo la vida de esta cantante norteamericana. Nació en 1960, su verdadero nombre es Diane Lucky. Y a mediados de los 80s, mientras ella se dedicaba a manejar un taxi en Nueva York, tenía la intención de comenzar una carrera como cantante. Tiene una voz increíble, Q Lazarus. Mucha gente, de hecho, cuando apareció esta canción en la película, se preguntaba, ¿quién canta eso? ¿Un hombre? ¿Es una mujer? Una voz que costaba mucho identificar como de una mujer. Bueno, es Diane Lucky, ese es el verdadero nombre de ella. Y a mediados de los 80s, ella manejando un taxi en Nueva York, una vez toma como pasajero a Jonathan Demme, el director de cine. Y ella iba escuchando una cinta en su automóvil con los demos de lo que iba a ser su primera grabación. Ella el día siguiente entraba al estudio a grabar sus primeras canciones. Jonathan Demme, estamos hablando de 1985-86, le pregunta ¿qué es lo que está escuchando? Y ella le dice, soy yo, son mis canciones. Y él, fascinado con lo que escuchaba, le pidió autorización para tener acceso, quedaron contactados a ver si podía tener acceso a ese material. En 1986, Jonathan Demme, en su película Something Wild, incluye por primera vez a Q Lazarus en una de sus películas, la canción The Candle Goes Away. Fue la primera que Jonathan Demme usó de Q Lazarus. En 1988 volvió a usar una canción de ella, esta vez en la película Casada con la Mafia, ¿se acuerdan? Clásica película ochentera. Ahí Jonathan Demme por primera vez usa Goodbye Horses en una escena. Pero la canción y la película en realidad pasan sin tanta pena ni gloria, así que 3 años después Jonathan Demme insiste con esta canción y la usa en esta mítica escena de El silencio de los inocentes, en la que el asesino se viste con la piel de sus víctimas y se prepara para ir a asesinar a una mujer que tiene secuestrada mientras escucha esta canción de fondo, Goodbye Horses.
en la época que no había Shazam, que no había internet. La verdad que tener información de quién cantaba esa canción, quién es, qué buena, cómo se llama, había que esperar los créditos de la película al final, en esas letritas pequeñas para ir a averiguar quién cantaba Goodbye Horses. Y ahí uno descubría que era un cantante, uno creía, ¿no? Porque la voz, insisto, podría ser perfectamente un hombre, este cantante que se llamaba Q Lazarus. Jonathan Demme vuelve a usar música de Q Lazarus en 1993 en Filadelfia. De hecho, ella aparece haciendo un cameo en esa película, en una fiesta donde los protagonistas bailan. Ella canta Heaven, un cover de los Talking Heads, que Jonathan Demme incluyó en la película Filadelfia, también tremendo, increíble, increíble. Después de eso, a mediados de los 90, Chayanne decide retirarse del mundo de la música cuando vio que en realidad su carrera parece que jamás iba a despegar, a pesar de todo el apoyo que había tenido de alguien tan importante como Jonathan Demme. Y se retira y desaparece del mundo del espectáculo, y es ahí cuando se comienza a construir el mito. ¿Dónde estaba? ¿Quién era esta mujer? ¿Quién era este cantante? ¿Era una mujer? ¿Era un hombre? ¿Dónde está? ¿Es cierto que murió? Cosas que se empezaron a construir alrededor de la historia de quién cantaba la canción Goodbye Horses. Dicen que maneja un taxi en Nueva York. Dicen que está retirada. Dicen que se murió. No, dicen que maneja un bus de transporte público en Nueva York. Todas esas historias se empezaron a construir alrededor de Q Lazarus. Y empezó a crecer la leyenda de dónde estaba, por qué no cantaba, por qué se había retirado, por qué nunca grabó un disco, y todas esas preguntas que se hicieron. El año 2013 se cumplían 25 años de Goodbye Horses y se relanzó en Maxi. Aquí tengo el Maxi del aniversario de los 25 años, Goodbye Horses. Y si uno ve el insert, acá está, hay una fotografía de ella aquí, pero aquí aparecen datos que alimentaban la leyenda. La canción, habla de la canción, que se lanzó originalmente en 1988, habla del compositor, quien escribió esta canción, y hay un párrafo dedicado a The Singer, la cantante. Y aquí cuentan lo que se sabe en ese momento, el 2013, de Q Lazarus, que había sido taxista, que había sido usada sus canciones en varias películas, y termina este texto diciendo: hoy su estado y condición son completamente desconocidos. Porque nadie sabía qué había sido de Q Lazarus. Fue el año 2019 cuando la revista Dazed Magazine comenzó una investigación para llegar al paradero de Q Lazarus. Y logró dar con ella. Manejaba un bus del transporte público en los Estados Unidos. Efectivamente, se había retirado de la música, tenía su familia, estaba casada, tenía 2 hijos. No tenía ninguna relación con la música, y en esta investigación habló, muchos de los datos que se consiguieron fueron gracias a Eva Arigis, que era y fue su amiga hasta el final, y quien además estaba haciendo un documental acerca de la historia de Q Lazarus. Esta interesante historia de cómo esta canción, que fue incluida en una película exitosísima, se transformó en una canción de culto, y ella también en una artista de culto. Así que recién en el 2019-2020 pudimos saber realmente qué era de su vida, y supimos que efectivamente estaba retirada y que manejaba un bus del transporte público en Nueva York. No fue hasta ahora cuando nos impactamos con esta noticia, o por lo menos los que somos fanáticos de esta canción, de su muerte. El 19 de julio, con 61 años, luego de una breve enfermedad, y vuelve a aparecer en la historia Eva Arigis, que es su amiga y quien efectivamente cuenta que ella estaba preparando este documental que va a ver la luz el 2023, que se va a llamar Goodbye Horses, The Many Lives of Q Lazarus. Goodbye Horses, las muchas vidas de Q Lazarus, y que se va a estrenar el 2023. Pero a mí, yo vi este titular, lo vi en Twitter, sigo muchas revistas de música y de pronto me encontré con esto: muere Q Lazarus a los 61 años, y wow, dije, la historia de ella ha sido fascinante. Todos estos años estuvimos tratando de averiguar dónde estaba, quién era un hombre, una mujer, cuál es su verdadero nombre, cómo es su rostro. Nadie lo conocía, no fue hasta que yo
me hice de este maxi que adentro en el insert aparece una fotografía de ella. Aquí, y yo recién la pude conocer, dije, wow, es ella. Luego también me hice del CD maxi single, también joya, que me costó mucho encontrar y que aquí está, que aquí tengo. Pero ninguna foto clara, todo muy en sombras, así que era muy difícil saber hasta hoy que ya conocemos la increíble y fascinante historia que vamos a ver seguramente en este documental que se estrena el 2023. Se muere Q Lazarus y quise traerla a un capítulo de mis canciones, pero como les decía, le dedicamos ese capítulo al gran Salo Reyes, así que lo guardé para este domingo. Así que se las voy a dejar rescatada de aquí del maxi single. De este se hicieron solamente 1000 copias hoy, una joya de colección. Hay mucho fan, me han escrito también mucho pidiéndome esta canción para que la hagamos en el canal. Les voy a dejar este track de regalo, ya saben, a mis Patreon que colaboran mes a mes ahí en www.patreon.com/maxivinil. Los dejo en alta calidad los archivos, 3 archivos quedan ahí en distintos formatos de regalo para que descarguen y tengan la canción, por supuesto. Dale me gusta, suscríbete. Y gracias por venir, muchachos. Ha sido una semana y semanas de grandes pérdidas. Perdimos a Olivia, perdimos a Salo Reyes. Yo me entero de la pérdida de Q Lazarus, de mis canciones favoritas en la vida. No solamente esta, sus canciones, la de Filadelfia, en fin, las otras que grabó, increíble. Una gran cantante. Así que eso, muchachos, aquí está, es otro capítulo de Maxi Vinil. Escuchamos a Q Lazarus con Goodbye Horses sonando en vinilo. I see my hopes and dreams.